Bueno, en la mañana de hoy, mis amados hermanos, vamos a estar enseñando un tema por el cual, dentro de un futuro no muy lejano, podemos estar siendo encarcelados, perseguidos, un tema que llegará el momento en donde no podrá ser enseñado abiertamente como lo estamos haciendo en esta mañana. Pero es un tema que hace parte del consejo de Dios y como tal debe ser predicado y debe ser enseñado. Vamos a estar hablando acerca de la homosexualidad y la Biblia. La homosexualidad y la Biblia. Y vamos a mirar en esta mañana 3 aspectos acerca de este tema. Es un tema muy amplio, muy extenso, es un tema que requeriría una serie completa de enseñanzas. Pero vamos a estar haciendo un panorama muy general bajo 3 epígrafes, los cuales serán: número 1, la situación actual; número 2, qué dice la Escritura; y número 3, cuál debe ser la posición de la iglesia frente a este tema. Y vamos a comenzar. En el año 1993 se estrenó la exitosa película Filadelfia, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Esta película trata sobre cómo la vida del joven abogado Andrew Beckett da un giro cuando descubre que vive con VIH y por eso es despedido de la firma de abogados en la cual trabaja. Entonces él decide demandar a dicha firma y contrata al abogado Joseph Miller para que le defienda durante el juicio, debiendo luchar no solo contra la opinión que tiene la sociedad sobre dicha enfermedad, sino también contra sus propios prejuicios sobre la homosexualidad en un conmovedor desenlace. La película muestra a Beckett como un comprometido y ejemplar trabajador en una relación homosexual 100% monógama, una persona completamente agradable y sin amaneramientos, la cual es víctima del odio y la intolerancia de una sociedad que está en contra del amor, la igualdad y los derechos humanos. Este no es sino uno de los innumerables ejemplos de lo que se conoce como la agenda homosexual. La agenda homosexual es un término acuñado por algunos conservadores sociales en los Estados Unidos para hacer referencia al objetivo de incrementar la aceptación e igualdad de la comunidad LGBT a través de políticas, visibilidad en los medios de comunicación y cambio cultural. Estamos, mis hermanos, en nuestros días siendo bombardeados por todos lados, medios de comunicación, política, cultura, absolutamente buscando normalizar la vida homosexual como una práctica totalmente sana. Películas como El secreto de la montaña, series de televisión que muchos de nosotros hemos visto como Glee, Los Simpsons, Grey's Anatomy, Juego de Tronos, Modern Family, entre otras, y películas para niños que buscan adoctrinarlos en el tema homosexual como Buena Suerte Charlie, Gravity Falls y Zootopia. Algunos de ustedes vieron Zootopia con sus niños. Quienes la vieron sabrán que esta película no es sino una propaganda inmensa a lo que hoy se conoce como la ideología de género. No importa con qué sexo has nacido, lo que importa es cómo te sientas. Tú eres libre de decidir qué quieres ser. Obviamente, ellos no dicen abiertamente que van a enseñarle a los niños estas cosas a través de esas películas, pero es lo que hacen, es el mensaje que están dando. Personajes del mundo del espectáculo y la farándula famosos se han declarado homosexuales, como Ricky Martin, Elton John, entre otros. Y noticias como la masacre del 12 de junio en una discoteca homosexual en Orlando ha tenido más cubrimiento periodístico que cualquier otra noticia. Se pueden ver en nuestros días cambios en todos los aspectos
que buscan normalizar y mostrar la homosexualidad como algo aceptable. Tenemos cambios en el lenguaje. Hoy día palabras como homofobia, como intolerancia son muy comunes. Hay una redefinición de términos. La palabra tolerancia implica de por sí la aceptación de una posición diferente a la mía sin que yo la comparta. Eso era lo que significaba tolerancia anteriormente, ¿no? Tú tienes una posición, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo respeto tu posición. Igual yo voy a seguir diciendo que estás equivocado. Eso era la tolerancia. Hoy día, la tolerancia quiere decir que yo debo admitir que lo que tú estás haciendo está bien y debo compartirlo. Debo estar de acuerdo con eso. No es solamente decir, ok, no estoy de acuerdo, respeto tu posición. Es decirle, no, tú estás bien. Eso significa hoy día tolerancia. Cambios en la educación infantil. No sé si alguno de ustedes leyó en redes sociales acerca de unos materiales didácticos para niños en donde se mostraba a través de cómics para niños la historia de un niño que tenía 2 papás. Esto pasó en Chile. Y esos son los materiales que están empezando a dar a los niños. Desafortunadamente, en un país como el nuestro, Colombia, tenemos una ministra de Educación que es homosexual, es lesbiana. Y ella busca normalizar e implementar en los colegios toda la propaganda acerca del tema. Cambios en la medicina. Ahora mismo, pues ya la homosexualidad no es un desorden de la personalidad, sino que es algo totalmente normal y aceptable. Y aún cambios en la iglesia. Hoy día hay denominaciones que están ordenando oficiales homosexuales y hay iglesias abiertamente para homosexuales. Mis hermanos, esto busca una redefinición del concepto mismo de Dios. En el año 2001 sería Holanda el primer país en modificar sus leyes para permitir el matrimonio homosexual. A partir de entonces, más de 20 países alrededor del mundo han tomado el mismo ejemplo. Para ruina nuestra, incluyendo Colombia, el 28 de abril de este año. Ahora, esta es la situación, mis hermanos. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Usted será perseguido, será tildado de intolerante, será tildado de falto de amor, su cristianismo será cuestionado, ya que Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ellos piensan que eso implica, yo debo aceptarte como eres y decirte que estás bien. Es el mundo en el que vivimos. El colegio se ha vuelto un lugar peligroso. Uno que tiene niños acá, por lo menos en el caso de nosotros, tenemos una niña de 5 años que va a entrar a primaria y es un gran rompecabezas saber en qué colegio va a estar. A causa de toda esta propaganda LGBT que está en avance. Ahora, mis hermanos, lo importante para nosotros es qué dice la Escritura. ¿Qué piensa Dios sobre esto? Romanos capítulo 12, verso 2 dice claramente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No importa qué tan famosos sean los activistas que promueven esta agenda. No importa qué tantas leyes saque el Estado sobre este asunto. No importa qué tan populares sean los eventos que organizan los homosexuales. Lo importante para la iglesia es ir a las Escrituras y escudriñar qué dice nuestro Dios sobre este asunto. Y es aquí donde debemos empezar diciendo lo siguiente. Cada vez que usted esté en medio de este tema, que ya de por sí es polémico, generalmente, ¿qué hace el creyente? Va a la Escritura
y le dice al homosexual o a la persona que está de acuerdo que no se acostará hombre con hombre porque es abominación. Enseguida va a estos textos. Mis hermanos, yo quiero hacerles hoy una invitación, y la invitación es que a cada vez que usted aborde este tema, usted vaya al principio, usted vaya a la definición de matrimonio según nuestro Dios. Es ahí donde arranca la discusión. El diseño original que Dios dio para nosotros. La discusión no comienza, y algunos así lo han visto. Bueno, es que los primeros textos que hablan acerca del tema es la narración de Sodoma y Gomorra. Realmente no es ahí donde comienza la discusión. La discusión comienza en Génesis. Debemos ir a Génesis. Primero, Génesis capítulo 2, verso 21. Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y quiero que noten el verso 24, porque el verso 24 es como si no hiciera parte de la narración, sino que es como una aplicación, un comentario del escritor. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su ¿qué? A su mujer, y serán una sola carne. Este es el diseño de Dios. Este es el diseño original de aquel que es sabio. Y es este texto el mismo que usa nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, verso 6, hablando sobre este asunto. Pero al principio de la creación, dice en Marcos capítulo 10, verso 6, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y hace la misma aplicación en verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como bien comenta el pastor John Stott, por lo tanto, las Escrituras definen el matrimonio instituido por Dios en términos de monogamia heterosexual. Es la unión de un hombre con una mujer que ha de ser reconocida públicamente, sellada de por vida y consumada físicamente. Las Escrituras no contemplan otra clase de matrimonio ni de relación sexual, pues Dios no ofreció otra alternativa. Cierro la cita. Vamos a Levítico capítulo 18, verso 22. Una vez colocado este fundamento del diseño original de nuestro Dios, entonces vayamos a más textos, los cuales son absolutamente claros y contundentes. Levítico 18, verso 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Mis hermanos, si yo quisiera a ustedes preguntarles hoy qué parte de ese texto no se entiende. ¿Qué parte de ese texto es confusa? ¿Qué parte de ese texto es oscura? Levítico capítulo 20, verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20, verso 13.
¿Se escuchó 3? 13. 13. Sí. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Mis hermanos, en el día de hoy, pues, en la gran mayoría de los países ya la homosexualidad no es una pena, no tiene pena capital. Hay algunos países, pocos todavía, que condenan la homosexualidad con la muerte. Pero mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos a la luz de Levítico capítulo 20, verso 13 es la siguiente. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Ahora, si esta era la opinión de Dios sobre este pecado en ese tiempo, ¿cuál es la opinión de Dios hoy? Dios es inmutable. Dios es inmutable. Evidentemente, a la luz de la ley civil ya no hay pena capital, pero mis hermanos, este texto deja claro que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, sino que irán a eterna condenación en el infierno. Son palabras duras, pero es lo que la Escritura dice y lo estamos leyendo, no lo estamos opinando. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si usted lee todo el capítulo 1 de Romanos, usted va a ver que es un texto que viene en una espiral de degradación hasta llegar al punto donde se encienden en su lascivia unos con otros. Mis hermanos, el fondo de este asunto con los homosexuales es que la homosexualidad no es un pecado especialmente aberrante o diferente al adulterio, a la fornicación o a otros pecados. Porque la Escritura coloca la homosexualidad en unas listas de pecados donde hay otros. Todo tiene finalmente su raíz en una adoración distorsionada. Son seres humanos que están caídos, pero que aún así siguen siendo personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, muchas veces pensamos en el juicio de Dios como que Dios va a mandar un huracán, como que Dios va a mandar un tornado. ¿Cuántos no recuerdan cuando el terremoto de Haití, muchos pensaron que ese es el juicio de Dios porque ese es un pueblo de brujería y de hechicería y de estas cosas? Y muchos dicen, bueno, pero mira Estados Unidos tan próspero, con tanto dinero, ¿cierto? Y hay todavía gente que piensa que yéndose a vivir a Estados Unidos le iría mejor. Mis hermanos, pero Estados Unidos está bajo el juicio de Dios. Miren lo que dice el verso 26 de ese texto que leímos. Por esto, y esto viene con una serie de cosas, los hombres niegan la verdad y la cambian por la mentira, aún sabiendo que existe un Dios. Mis hermanos, a la luz de las Escrituras, los ateos no existen. Cambiar la verdad por la mentira. Ustedes recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan: la luz vino a este mundo, pero los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras eran malas. Y esto es lo que pasa con los homosexuales. Cuando usted les va a compartir de Cristo, ellos no quieren saber de eso, porque ellos aborrecen la luz. Y el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, no hay un peor juicio de parte de Dios que el que alguien sea entregado a los propios deseos impuros y a las concupiscencias de sus corazones. Hermanos, cuando nosotros vinimos en arrepentimiento y fe a Cristo, usted debe saber que a pesar que ya está en Cristo, usted cada día, cada respiración, usted depende total y absolutamente de la gracia. El día que Dios lo soltara siquiera un poco, usted sabe el monstruo que lleva adentro. Usted necesita de la gracia. Y el que Dios entregue a alguien a los propios deseos impuros de sus corazones es el peor juicio que puede haber. Aquí dice, Dios los entregó. Y cuando estos países aprueban la agenda homosexual, cuando estos países se pervierten en medio de estas cosas, en medio de estas prácticas, Dios los está entregando a que hagan lo que quieren hacer. Es la esclavitud del pecado. Pero gloria sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de esa esclavitud. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, mis amados hermanos, a la luz de la realidad de la homosexualidad y de la agenda homosexual, a la luz de lo que la Escritura dice? Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Y aquí, lo primero que debemos tener en cuenta es que los homosexuales son pecadores necesitados del Evangelio de Cristo. Los homosexuales son pecadores necesitados del Evangelio de Cristo. En primer término, todos somos seres humanos. Dice John Stott, no existe el fenómeno llamado homosexual, solo existen personas, seres humanos creados a la imagen de Dios, pero caídos, con toda la gloria y la miseria que esa paradoja entraña, incluido el potencial de la sexualidad y los problemas sexuales. Por firme que sea nuestra desaprobación de las prácticas homosexuales, no tenemos derecho alguno de deshumanizar a quienes las adoptan. Y no es cierto que muchos de nosotros hemos caído en ese pecado. No es cierto que corremos enseguida como jueces en las redes sociales a decir que son unos depravados, a decir que mira lo que están haciendo. Pero permítanme hacerles una pregunta, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un homosexual para que el Señor lo salvara? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Revísese. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que el Señor traiga muchos homosexuales salvados por la gracia a esta iglesia? Pero en las redes sociales sí corremos a decir que son unos depravados, que es una abominación. Pero ¿cuándo le predicó el Evangelio por última vez a un homosexual? No es cierto que ni siquiera los queremos en nuestros círculos. Mi querido hermano, ¿acaso tú no recuerdas de dónde te sacó Cristo? ¿Sabes lo que dice Tito, capítulo 3, verso 3? Y este es el apóstol Pablo que está escribiendo. Tito, capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Porque nosotros, o sea, él se está incluyendo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y
y aborreciéndonos unos a otros. ¿Usted no estaba en ese grupo? Y miren lo que dice el maravilloso verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué tenía usted? Nada. Y Cristo se lo dio todo. Él hizo la diferencia. Ahora, ¿no dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Cómo serán salvos estos homosexuales si nadie les predica el Evangelio? Mi amada iglesia, ¿quién le va a predicar el Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a los homosexuales que están esclavizados por su pecado? ¿Van a ser los gobiernos? ¿Van a ser esta sociedad que lo que hace es animarles a que sigan con sus aberraciones? ¿Quién les va a compartir de Cristo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso está claro. Pero miren lo que dice verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, hermanos nuestros de esta iglesia en Corinto eran homosexuales, pero ahora habían sido justificados, santificados y lavados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora pregunto, ¿cómo llegaron estos homosexuales a ser parte de la iglesia en Corinto? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si ni siquiera los queremos tener en nuestros círculos cercanos? No, que este es homosexual, no, a metros. Bendito sea el Señor que por su gracia te trajo. ¿Acaso no deberías dar de gracia lo que de gracia recibiste? Pero a pesar de esto, también la iglesia no debe ceder a las presiones del mundo contemporáneo y posmoderno. Esa es una realidad. No importa cuántas leyes saquen, no importa cuántas imposiciones vengan a colocar, mi querida iglesia, ustedes deben estar firmes. Deben tener un corazón compasivo, amoroso con ellos, pero el amor es decirles la verdad. El amor es decirles que van a una condenación eterna. Pero a la vez deben estar firmes ante las presiones que este mundo posmoderno va a traer. Y cada día será peor. Cada día. Usted debe estar dispuesto a proclamar la verdad de Cristo en medio de este mundo posmoderno. Usted debe estar dispuesto a llevar la luz en medio de esa oscuridad. Pues que el Señor Jesucristo nos dijo que la iglesia, que nosotros éramos la sal y la luz del mundo. Y que también la luz no está para ponerla debajo del almud. Estamos muy cómodos en nuestras iglesias, en nuestros hogares, mientras los homosexuales se pierden en su pecado. Pero debemos estar firmes. No sé si nosotros en nuestra generación alcancemos a verlo, pero por predicar mensajes como este, algunos serán encarcelados, otros muertos.
Pero ¿acaso no vale la pena proclamar el evangelio de aquel que derramó su sangre por usted? Aquel que se humilló hasta lo sumo. Aquel que habitaba en gloria. Mis hermanos, debemos predicar el evangelio a los homosexuales, pero debemos tener claro lo que la Escritura enseña acerca del tema y debemos estar firmes en medio de las presiones de este mundo contemporáneo. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Para ir finalizando, tal vez haya alguien que ha luchado o que aún lucha con la homosexualidad, ya sea a título propio, ya sea en la familia. Tal vez alguien tiene un familiar homosexual y ha pensado, no, ya no hay esperanza para esta persona. Mis hermanos, pero si Dios lo salvó a usted, no puede salvar a cualquiera. Lo que es imposible para los hombres no es posible para Dios. No se canse de predicar, no se canse de orar por ellos, por sus familiares homosexuales, por sus amigos homosexuales. Los homosexuales, mis hermanos, no necesitan un ajuste de comportamiento. Ellos necesitan un nuevo corazón. Y solo el evangelio es poder de Dios para salvación. En Cartagena, cuando terminamos la escuela dominical, yo tengo entendido, siempre hay un espacio de preguntas y de aportes. Cuando estamos en Cartagena, yo siempre digo, bueno, llegó el espacio de las preguntas y de los aportes. Si tienen preguntas, ahí está el pastor Jaro. Pero ustedes acá están más bendecidos porque ustedes tienen pluralidad de ancianos. Entonces, si tienen preguntas, ahí está el pastor Ale, ahí está el pastor Jesús. Y el pastor Jaro. Y está el pastor Jaro también. Entonces, mis hermanos, hemos terminado con el material. Si hay preguntas o aportes antes de finalizar. Número uno, el tema de predicarles a los homosexuales, de que de pronto hiciste énfasis en que lo queremos tener cerca de nuestro círculo, eso debe permanecer así. O sea, nosotros no podemos traer homosexuales a nuestra casa, a nuestro hogar, sino predicarles allá donde están, desde lejos. Porque puede pasar lo mismo que yo le digo ahí a hermanitos que se ponen a traer a un drogadicto a su casa y que para ayudarlo y termina haciéndole un desastre en su casa. El drogadicto, porque su casa no es espacio para predicarle a un drogadicto, tiene que llevarlo a un sitio donde le pueda predicar. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadosos, porque los homosexuales son personas que realmente tienen un pecado grandísimo y son enfermos, demasiado enfermos y compulsivos en su situación. Eso quería comentarle. De todas maneras, quería también hacer un aporte que parece que es un reflejo. Aquí salió una noticia que de Europa hoy, que el transgénero es una enfermedad mental y debe tratarse como tal, dice el jefe del departamento de psiquiatría del hospital Johns Hopkins. La locura del transgénero actualmente promovida por los medios de comunicación controlados como la próxima frontera de los derechos civiles es en realidad una enfermedad mental y su promoción que está cooperando con trastornos mentales, ha dicho el jefe de psiquiatría del hospital Johns Hopkins. El doctor Paul McCullough, quien se encuentra actualmente como incluido profesor de psiquiatría en el Hospital de Fama Mundial, también dijo que los cambios de sexo eran biológicamente imposibles y que los médicos que promueven la cirugía de reafirmación sexual están colaborando con la promoción de un trastorno mental. Además dijo que la transexualidad es un trastorno mental que merece tratamiento, como la sociedad también es tratada para otros trastornos mentales y no debe ser atendida por los medios de comunicación o la profesión médica en la forma que interesante. Eso a mí me ha traído un refresco de ver que está saliendo una tesis que está muy cerca de la realidad, porque ellos son personas enfermas. Nosotros como cristianos sabemos que es el pecado el que los tiene trastornados, pero dentro de la comunidad, de la humanidad, es una enfermedad también, un trastorno mental que está sufriendo, como el drogadicto también es una persona enferma, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que predicarles y se les dice, arrepiéntete, estás en mal camino, eso no es de Dios y ese
pero de ahí a pronto atraerlos y acercarlos mucho a nuestro círculo es peligroso porque podemos salir heridos. Yo lo que voy a decir es lo que Arturo terminó complementando. Precisamente por eso es que la sociedad está como está, porque todos veíamos la enfermedad. Todos tenemos una enfermedad, tú necesitas un psiquiatra, tú necesitas un psicólogo, ¿no? Tú estás en pecado, tú necesitas al Señor en tu vida. Necesitas lo que tú decías era muy importante, un nuevo corazón. Gracias a todos por esa enseñanza de hoy, que estuvo muy edificante para este pueblo. Y yo sí, con todo respeto, contradigo lo que Arturo dice. Está bien no traerlos acá, pero sí esforzarnos más a predicarle el Evangelio, porque lo que tú preguntabas ahorita, esa pregunta retórica que tú hiciste ahorita, te aseguro que muchos no lo hacemos, y me incluyo. No salimos a predicarle el Evangelio. Y tenemos que acercarnos un poco más a ellos y predicar. Ahí, antes de pasar y dar la palabra, de pronto entendiendo un poco el punto del caballero, ciertamente hay unos límites que todos conocemos, ¿no? En nuestros hogares, cuando hablamos de pronto no excluirlos de nuestros círculos, no estamos queriendo decir que vamos a participar de sus obras malas, no estamos queriendo decir que entonces ahora incluirlos en nuestro círculo quiere decir que vamos a ir a sus fiestas y que vamos a hacer de pronto las cosas que ellos hacen. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que hay muchos contextos en donde nosotros podemos tener oportunidades claras de compartirles el Evangelio en el lugar de trabajo, en el hogar con familiares. Obviamente, nadie va a permitir que un familiar homosexual se acerque a sus hijos a instruirles en lo que ellos piensan, ¿no? De la educación espiritual de mis hijos me encargo yo. Pero obviamente, si es un familiar, por ejemplo, va a haber un contexto de una reunión familiar, va a haber un contexto de una comida, va a haber un contexto de varias cosas en donde vamos a tener esa oportunidad, y si estamos orando al Señor, Él la proveerá también. Pero el asunto de la exclusión extrema, en donde algunos han caído, han mermado la posibilidad de compartir a Cristo. A mí me impactó mucho, en cierta ocasión, el pastor David Wilkerson, tal vez algunos lo conocen. David Wilkerson decía acerca de este tema de la risa santa, esta obviamente una doctrina falsa. Él decía, qué pena, pero cuando yo veo en mi iglesia a 7 hombres aquí vestidos de mujer, yo no me puedo reír. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando un día un transexual entre por esa puerta queriendo escuchar el Evangelio? No es la forma de venir vestido. ¿Qué vas? Obviamente hay unos límites, hay unas cosas que se pueden mirar, pero si viene y entra a la iglesia buscando, con sed de saber, ¿qué vamos a hacer? Entonces, entendiendo el punto del caballero, también tenemos que entender qué contextos y qué situaciones nosotros podemos manejar. El caballero pidió. Yo estuve asistiendo, en alguna ocasión fui a una iglesia, o sea, fui seguidas veces. En esa iglesia, en el grupo de los jóvenes, había bastantes jóvenes, pero había muchos jovencitos de tendencia afeminada. Pero se les desbordaba mucho el estilo. Entonces, ellos salían y predicaban, pero cuando ellos predicaban afuera, la gente inconversa se reía y hasta hacían bromas, todas bromas. Y yo hice un comentario, o sea, una vez hablé con alguien, o sea, le hice una pregunta a alguien de la iglesia y me dijo, bueno, lo que pasa es que ellos no lo practican, por tanto no les es pecado. Entonces, ¿qué tan cierto hay en eso? Bueno, porque ahí... si tienen el estilo, y la Biblia habla de afeminado y te dice que el afeminado es el que tiene el estilo, entonces, ¿qué sería en ese caso? Precisamente yo también tengo una pregunta porque yo observo que menciona primero afeminados y después habla acerca de los que se unen con varones. Ok, hablando un poquito de ese tema, tenemos que ahí, a ver, yo creo que varios conocemos personas que dan cierta impresión en ademanes, gestos y maneras de hablar y son perfectamente
heterosexuales. La palabra griega que se usa en el texto de Primera de Corintios para hablar de afeminados es una palabra que en su contexto denotaba a aquella persona, aquellos hombres que se vestían de mujer. Esa es la palabra que se usa ahí, afeminados. Entonces, exacto, travestis. Esa es la palabra que se usa ahí, que se traduce como afeminado, en el griego es la palabra que se traduce para travestis, aquellos que se visten de mujer. Entonces, básicamente lo que está denotando es como una variación del mismo pecado, porque hay quienes no se vestían de mujer, pero también practicaban la homosexualidad. Entonces, no quiere decir esa palabra, o no está hablando de pronto de alguna manera de hablar, o de sentarse, o este tipo de cosas. De personas con gestos afeminados. Exacto. Pero no está mal un hombre con gestos afeminados. O sea, un poco sí. Pues mi hermano, ya yo creo que eso es un tema ahí un poco más. Sí, o sea, ni siquiera tenemos conocimiento si algunas de estas personas vienen saliendo de prácticas o de cosas, pero no, las cosas no se dan en algunas ocasiones. El hecho de que la santificación sea progresiva implica que muchas veces, pero el poder de la gracia es tremendo. O sea, hay múltiples testimonios de personas que han dejado estas prácticas y que incluso se han casado y han tenido familia. Entonces, el poder de lo que Dios puede hacer en una vida transformada es tremendo. Todos son llamados. En lo que usted explicaba acerca de la posición de la iglesia frente a todo este tema, en estos últimos días verdaderamente hemos sido bombardeados y todas esas cosas, y pues lo digo por mí, a veces hasta en un poco de confusión he entrado en cuanto a la posición que la iglesia debe tener frente a este problema, a este flagelo que tenemos hoy en día. Y era de que vi la noticia, primeramente, en un periódico talibán decían 50 pervertidos fueron masacrados, y otro periódico dijo 50 sodomitas fueron muertos. Bueno, y vi una noticia donde muchas iglesias bautistas de muchas denominaciones se unieron con las iglesias católicas para expresar su solidaridad a esta comunidad con oraciones y ruegos y hasta llantos por estas personas que habían sido asesinadas. Y vi otra noticia en Facebook de más de 100 cristianos que fueron muertos, y no vi que nadie se pronunció a llorar y a orar por ellos. Entonces, eso me dejó un poco confundida. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Es que ese es precisamente el primer punto del que hablamos, de la agenda homosexual. Realmente hay una influencia detrás de los medios de comunicación, detrás de los materiales que dan para que nosotros veamos, todo lo demás, que inclinan y buscan que las personas vean de manera normal y terminen diciendo que no son prácticas que están en contra de la palabra del Señor. Entonces, tengo otra pregunta. Por favor, explíqueme la diferencia que existe entre la regeneración y cuándo ocurre y la santificación. bueno, le cuento que con mucho respeto, no sé si pudiéramos, exacto, no, porque es que no es el tema. No es el tema, muy importante, ya por lo menos los pastores saben que usted tiene la duda y, exacto, y la compartirán en su momento, pero aquí por tema tiempo nos quedamos un poco cortos si entramos a responder esa pregunta que es muy importante. Disculpe, hermano, muy corto. Primero darle gracias al Señor porque una enseñanza tan corta pero tan bien sintetizada solamente puede ser por la gracia del Señor. Muy gracias por esa enseñanza. Los límites los establece la palabra. El hombre y la mujer son distintos. En muchas tenemos semejanzas con Dios, pero el hombre y la mujer son distintos y esa diferencia tiene que notarse. Es muy difícil sacar un formato
charlando, muy posiblemente habría que hacer una enseñanza sobre eso. No sé quién se le mida, eso va a ser muy difícil. Formando o establecer normas exactas de cómo se reviste, se come, se habla, se paga, se habla, se eso. Pero el hombre y la mujer son distintos. Nunca jamás se olvide que el hombre que mueve las manos de una manera que no debe mover, por favor esté pendiente a eso. Y la mujer, perdónenme que me estoy metiendo en campo de física, pero yo soy la mujer que es consciente de que tiene comportamientos masculinos, debe tratar de ser consciente. Bueno, les cuento que nosotros venimos de Cartagena y eso, y nos encantaría seguir compartiendo mucho más, pero este espacio es limitado, entonces ya vamos a finalizar y vamos a orar y darle gracias al Señor. Y terminamos.